Hola, buenas Enriquez. Bueno, pues por este especial 8M quiero hablar un poco de los personajes femeninos dentro del campo de los libros. ¿Quién ha sido mis personajes favoritos que yo haya experimentado? Pues una de mis favoritas es Hermione de Harry Potter, aunque en Harry Potter tenemos también muy buenos otros ejemplos, como por ejemplo McGonagall, que es una profesora que me parece maravillosa, que es un gran ejemplo de lo que es un personaje femenino y feminista, que no son la misma cosa, porque hay algo que cometen un error que cometen muchos autores o escritores, y es que confunden personajes femeninos con personajes feministas. Un personaje femenino no tiene por qué ser feminista, ¿vale? Un personaje femenino tiene que ser con su propia identidad. Ya he estado hablando un poco en otros ámbitos de cómo crear tus personajes, hablé un poco de este tema, pero no profundicé. Un ejemplo muy bueno, por ejemplo, de qué es un personaje femenino, pero no es feminista, por ejemplo, es Umbridge. Umbridge en Harry Potter, todo el mundo la conoce, es un personaje que es un diablo, vamos, que es alguien a quien todo el mundo odia. ¿Y por qué? Porque es un poco... no voy a decir la palabra. Y no es en absoluto feminista, pero en absoluto. Es una persona muy regia y por llamarle persona, pero vamos, para mí es un bicho. Este es un ejemplo de cómo no todos los personajes femeninos tienen por qué ser buenos. También está bien que sean antagonistas y que sean fuertes y que sean un antagonista con peso en la historia. Por ejemplo, yo os puedo comentar sobre los libros que yo he escrito y he publicado, cómo yo desarrollo los personajes femeninos en ellos. Y empezamos por la guerrera Daggett. Aquí ya vemos que la protagonista va a ser una guerrera. Si os soy sincera, a mí me encanta el tropo de mujeres que dan leches. Me encanta. Hay gente que no le gusta. A mí me encanta. Es algo que se nos ha robado durante mucho tiempo y luego hubo un boom muy grande de mujeres con espada. Y ahora ha decaído un poco, pero para mí es algo muy importante porque supuso un gran cambio. Estábamos acostumbrados a las princesitas de cuento, de las que ya hablaré en el final del vídeo, y de repente pues aparece un personaje femenino que además lucha, no solo igual como un hombre, sino hasta mejor. Y es algo impresionante porque nos muestra como con esfuerzo, como con valentía y con tesón por las mujeres, es que somos iguales a los hombres. Y ese es un mensaje muy positivo y muy necesario. Iguales también en defectos, y esto es a lo que quiero llegar. No solo tenemos que ser iguales también en virtudes, sino también en defectos. Para que un buen personaje sea creíble, no solo tiene que tener virtudes, sino también defectos. Me estoy repitiendo mucho, creo. Os lo explico. Por ejemplo, tenemos a Ran, ¿vale? Que es una princesa, que es lesbiana, que es guerrera, que es súper poderosa y sin embargo no sabe, por ejemplo, cómo enfrentarse a sus propias emociones. Yo quería hacer un personaje femenino muy diferente a lo que estamos acostumbrados y no siempre como la princesa delicada ni la guerrera fría y totalmente dura, no. Quería hacer algo un intermedio, que se viera de que las que son duras no son totalmente de corazón de hielo, ni las que son delicadas son totalmente fluffy. No. Este personaje además nos demuestra cómo por ser mujer no tienes por qué saber cómo lidiar con tus propios sentimientos, que es algo como muy ligado, es como que todos los personajes femeninos que siempre he visto como muy emocionales, ¿no? Como muy con una carga emocional muy, muy densa. Y no tiene por qué ser así. ¿Por qué? Ni cero emociones, ni tampoco una carga emocional demasiado densa. O sea, que a veces puede ser hasta un poco como cómico o como ¿no? Como desvirtuar un poco el personaje porque nadie es así.
Nadie tiene tantísimos sentimientos que... ¿sabes? No, muy poca gente es así. Entonces, con este personaje yo quería hacer algo muy diferente. Pero sin embargo, mi personaje favorito de esta novela es Ainara, que es la reina. ¿Por qué es mi personaje favorito? Porque es una gran líder, es una grandísima reina. Es algo que me encantó escribir. Porque los defectos de esta persona son los que pueda cometer una persona con un rango tan grande, que es un peso tan en las espaldas que, a ver, tiene estrés, que es normal, es que... Entonces para mí es un ejemplo perfecto de cómo tendría que ser una líder. En cuanto a más personajes femeninos diferentes, pues acabo de sacar, como sabéis, Piratas de Sakara, que está aquí, que es precioso, es maravilloso, la edición que me ha hecho Amazon. Y como sabéis, su protagonista es trans, quería hacer algo totalmente diferente a lo que había hecho previamente, porque nunca me había metido en el tema trans hasta este libro. Y la verdad es que me gustó mucho escribirlo y cuando comencé no me imaginé lo diferente que iba a ser en todos los aspectos. Ya de esto hablaré más adelante en otro vídeo sobre Piratas de Sakara. Pero hablando de personajes femeninos en Piratas de Sakara, la protagonista Scylla es una de mis favoritas, por supuesto, pero Queen. Queen para mí me tiene el corazón ganadísimo. Es como la mano derecha de una reina llamada Tyre, que es líder de Brun, es la reina de Brun, de uno de los reinos que hay en Sagara. Y para mí es la mejor. Porque, bueno, más que literalmente no es un personaje femenino porque es gender fluid. Entonces, como va cambiando de género, literalmente no es femenino, pero como tiene más peso femenino que masculino, la voy a considerar personaje, aunque literalmente es un personaje NB. Bueno, para mí es un personaje que más me he amado de este libro. También Maureen, que es también otro ejemplo de gran líder, que es una de las líderes de los piratas revolucionarios. Himeko, que es la hermana de Scylla, para mí es un ejemplo muy bueno de cómo una chica no tiene por qué ser como todo el mundo dicta, ¿no? Y que es súper inteligente, que es súper... una persona súper amable, y sin embargo no se va a hacer menos, se va a chantar, ni mucho menos. ¿Qué más personajes puedo hablar femeninos? Gina. Este es un gran ejemplo de cómo incluir diversidad funcional en un libro. Gina es una persona de talla pequeña, tiene acondroplasia. A quien no lo sepa, una persona enana. Gina demuestra que su altura o que su condición no es su identidad. Sí, le condicionan ciertos aspectos, pero créeme que cuando empiezas a leer sobre ella se te olvida por completo que es enana. Porque su personalidad va mucho más allá, es gritona, es salvaje, es la mamá también del grupo. Cuida a todo el mundo, se preocupa por todo el mundo, regaña a todo el mundo. Para mí es un personaje maravilloso. Y en este libro hay muchos mejores ejemplos de personajes femeninos que la Guerrera Dagger. Porque en la Guerrera Dagger de por sí hay poco. Hay personajes, pero tienen poco peso. Los que tienen más peso son la protagonista, la reina y poco más. No tienen. Sin embargo, Pirata de Sagara está más repartido el peso, lo que te permite conocer más tipos de personalidades, más tipos de personajes y más tipos de mujeres. Entonces, para mí, siempre recomiendo que os creáis la ficha, que os puedo dejar el link abajo de cómo crear un personaje.
y lo hagáis con naturalidad. No penséis en tiene que ser chica o tiene que ser chico, o tiene que ser gay o tiene que ser sexual o tiene que ser... No. No penséis... Es bueno que penséis en eso, pero no penséis únicamente como su único rasgo, sino que sea algo sencillamente que es el personaje y punto. Lo que tenéis que pensar es qué le gusta, cuáles son sus motivaciones, en fin. Yo todo esto lo expliqué en cómo hacer un personaje y es algo que quiero apliquéis en todos los personajes. Que no os quedéis con... Es la chica lesbiana y la voy a poner que es muy así como... No, muy dura y como que... No, tampoco. O todo lo contrario, voy a poner una chica súper sexualizada y súper tonta y súper delicada, no sé qué. No, no caigáis en los estereotipos, alejaos cuanto más de ellos. Mirad en las personas que tenéis a vuestro alrededor. Esa es la riqueza de un personaje femenino. Bueno, hasta aquí como personajes femeninos en la literatura. Quería hacer un vídeo aparte de hablando de la princesa Disney, pero va a ser muy largo. Yo creo que lo mejor es dejarlo aquí, hablando de los personajes femeninos que yo he creado, de cómo os puede resultar más fácil crear un personaje femenino. Una última cosita antes de irme, recordar que en las relaciones entre personajes femeninos no me la hagáis de competencia, por favor, no seáis así. Hacer relaciones de amistad, relaciones de hermandad, relaciones de madre e hija, relaciones de pareja también, relaciones de todo tipo. Que haya relaciones de todo tipo, que no sea malos rollos. Intentad siempre dar una visión positiva, porque la realidad es así. La mayoría de mis relaciones como mujer son positivas, con mi madre, con mi familia, con mis amigas. Entonces, esa realidad se tiene que ver plasmada de alguna forma cuando escribís un personaje femenino. Bueno, eso es todo lo que quería decir hoy. Por favor, apoyar a nuestras compañeras trans y a las diversas profesionales y a realizadas y a todas. ¿De acuerdo? Un besito y si os ha gustado este vídeo, ya sabéis cómo va. Le dais al like, os suscribís y todo lo